Dios le bendiga, hermanos. Que Dios le bendiga más. Gloria a Dios, aleluya. Es un hermoso privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes, mis hermanos, así que le pido de su más amable atención para escuchar la palabra de Dios, ya que con ella somos edificados para nuestra vida espiritual, amén. Es nuestra comida espiritual. Así que lo voy a invitar a buscar en el libro de Lucas, capítulo 18, y cuando usted lo tenga, dice amén y empezamos a leer. Lucas, capítulo 18, versículo 18 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la hermosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos estar en tu casa, en tu presencia, por darnos el privilegio de adorarte. Gracias, Señor. En esta hora te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que seamos edificados con ella. Te pido que tú me uses, Señor, solamente para tu gloria y para tu honra. Úsame para hablar al pueblo que has puesto enfrente, Señor. Te pido que seas tú hablando y no sea yo con palabras humanas, Señor, sino que sean palabras reveladas por tu Espíritu Santo. Yo me pongo en tus manos en esta noche, en esta tarde, para que tomes control de mí, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Dios y puede tomar su asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Siempre, en algunas ocasiones he tomado este pasaje de la Biblia para explicar algo. Así que ya lo he traído en otras ocasiones, pero para esta predicación me gustó traerlo una vez más. Y dice que había un joven rico, ¿verdad? Y dice que le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo creo que todo ser humano se pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cuando nuestra conciencia nos despierta y nos dice que tenemos que hacer las cosas bien, nos nace en nosotros esta pregunta: ¿cómo le haré? Así que este joven encontraba a Jesús y fue corriendo a él. Le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo que ninguno había bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y miren lo que el joven le contestó, le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. El joven había sido enseñado con principios bíblicos. El joven parece que seguía la ley de Dios, porque dice: todos estos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. Sabía de la ley de Dios, la aplicaba, pero Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo todo bien, pensamos que estamos siguiendo las cosas de Dios bien. El joven pensaba que él lo estaba haciendo bien. Tal vez dijo: Jesús no va a tener nada para decirme
que me hace falta. Yo creo que me va a decir, tú pasas directo al reino de los cielos porque guardas la ley, porque has sido enseñado en la ley. Pero no, Jesús le dijo, te falta una cosa. Y muchas veces alguien tiene que venir a decirnos a nosotros en qué estamos mal, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta hasta que nos dicen, hermano, estás haciendo esto mal. ¿Se acuerda cuando Yetro, el suegro de Moisés, le dijo, Moisés, estás haciendo mal? Un líder de un pueblo grande estaba haciendo mal, que dirigir al pueblo mal. Y tal vez Moisés pensó que lo estaba haciendo bien, porque le dijo, pero yo soy el que tengo que guiar a este pueblo. Y Yetro le dijo, no, lo estás haciendo mal. Había algo mal que Moisés estaba haciendo. Y muchas veces el Señor nos pone para enseñar, pero también nosotros tenemos que ser enseñados. Del más humilde muchas veces venimos a ser enseñados. De aquel que tú piensas que no sabe nada de Biblia, venimos a recibir una palabra, porque Dios siempre nos habla. Pero entonces el joven acá preguntaba y Jesús le decía, te falta una cosa. Pero el joven tenía mucho dinero, así que Jesús le dijo, reparte todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que el joven se fue entristecido, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En ese momento Jesús le dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Gracias, pastora. Y no porque el dinero sea malo, siempre lo decimos, ¿verdad? Sino que cuando ponemos nuestro corazón en las cosas terrenales antes que en Dios, estamos fallando. El joven tenía su corazón puesto en el dinero, su mirada, su confianza puesta en el dinero. Así que los discípulos también en cierto momento dijeron, wow, ¿quién podrá ser salvo entonces? Si este joven que sigue la ley al pie de la letra, Jesús le dijo que le faltaba una cosa, entonces ¿quién podrá ser salvo? Mas Jesús contestó, lo que ustedes ven imposible, para Dios es posible. Así que muchas veces para nosotros se nos hacen imposible las cosas, pero cuando tú depositas las cosas, tus asuntos, tus preocupaciones en las manos de Dios, para Dios no hay nada imposible y Él hace que las cosas se hagan posibles. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver un versículo en Juan capítulo 3. Aleluya. El Evangelio de San Juan capítulo 3. Para ir entrando poco a poco a lo que quiero. 3:1. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí venía otro hombre a buscar a Jesús, otro hombre que le nació en su ser preguntar a Jesús, preguntarle algo a Jesús. Pero este hombre también era un fariseo, también era un maestro de la ley, también era alguien que conocía las escrituras, pero también en él nació esta pregunta y fue de noche a buscar a Jesús. Fue escondiéndose de los demás fariseos, porque los fariseos no aceptaban el mensaje que Jesús traía. Así que él se salió de noche escondido, porque si lo miraban los demás fariseos, como muchas veces tenemos vergüenza de que nos miren hacer algo, ¿verdad? Pues él se escondía y fue de noche. Y entonces le preguntó y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús hacía prodigios y señales maravillosas. Al ver este hombre, dijo, Señor, yo creo que tú vienes de Dios, porque para hacer estas señales nadie puede hacerlas si no viene de Dios. Pero Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo,
¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía eso. Jesús le decía que tenía que nacer de nuevo, que tenía que tener un nuevo nacimiento, pero este maestro, este principal de la sinagoga, este fariseo que conocía de la ley, no pudo entender lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús le respondió y le dijo, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo a un hombre que conocía de la ley que él necesitaba nacer de nuevo, pero el hombre no entendía a qué se refería Jesús. Él pensaba que acaso un hombre podía entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Dijo que no, necesitas nacer del agua y del Espíritu. En pocas palabras, tú necesitas nacer en tu corazón, entregarle tu corazón a Dios y nacer del Espíritu, ser una nueva persona, ser uno nuevo en el Señor. Aleluya. No le estaba diciendo, ¿verdad?, que entrar al vientre de su madre, nacer de nuevo. Cuando vienes a los caminos de Dios, tu vida tiene que cambiar. Tu vida, ¿cómo tiene que cambiar? Cambiar para hacer la voluntad de Dios. Ahora tú entras al propósito de Dios y empiezas a preguntar, ¿qué debo hacer como estos hombres para heredar la vida eterna? Entonces aquí Jesús le decía, tienes que nacer de nuevo. Aunque era de los fariseos, era de aquellos que decía, ustedes de corazón, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Este era uno de esos fariseos, de los que sabían la ley, sabían la Biblia, pero no la aplicaban a su vida. Solamente la enseñaban al pueblo y le ponían cargas al pueblo, pero ellos no la vivían. Así que Jesús le decía, tú no tienes que saber la ley, tú tienes que vivirla. Aleluya. Así que vemos ya dos hombres que vinieron a Jesús a preguntarle. Uno le dijo, ¿qué haré, Señor, para heredar la vida eterna? Y en el otro Jesús dejó la respuesta, nacer de nuevo. Uno le preguntó, Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y al otro le dijo, tienes que nacer de nuevo. Mire lo que dice también en 1 de Corintios, capítulo 2. El versículo 12 dice, y nosotros, Pablo decía a la iglesia, decía, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo decía que nosotros no habíamos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mira el 14 lo que dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre que aún no tiene el Espíritu de Dios en él. Él es el hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que no tiene al Espíritu de Dios, o sea, el hombre natural,
no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Que para que tú y yo podamos entender las cosas de Dios, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer en el Espíritu de Dios para poder entender la palabra de Dios. Nosotros en lo natural no somos capaces ni de interpretar un versículo de la Biblia, porque no tenemos al Espíritu Santo que nos guía a escudriñar la verdad de Dios. Él es quien escudriña la verdad de Dios. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, podemos entender claramente el propósito de Dios, la palabra de Dios. Aleluya. Mire lo que dice en Hechos. Hechos 8, el versículo 14, mire lo que dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los apóstoles estaban predicando ahora bajo la cobertura, bajo el poder del Espíritu Santo, y ellos escuchaban que en otras regiones, que en otros pueblos se estaban convirtiendo la gente, estaban haciendo de nuevo la persona natural, el hombre natural estaba dando un paso de fe y aceptando a Dios. Entonces dice que esto lo escucharon los apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y el 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Un tal Simón, cuando miró esta escena, que los discípulos venían a ponerle las manos a sus compañeros, dice que ellos recibían el Espíritu Santo, recibían el poder de Dios en sus vidas. O sea, recibían poder para sanar, recibían poder para hacer cualquier milagro. Dice que un tal Simón que los seguía miró eso y se maravilló, y dice que les ofreció dinero. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Simón quería ese poder que tenían los apóstoles. Él quería también impresionar. Él dijo: véndanme ese poder, yo les ofrezco dinero, pero quiero tener eso que ustedes tienen. Es que ellos imponían las manos a un enfermo y se sanaba. Pedro pasaba por un enfermo y con la sombra que tocara al enfermo se sanaba. Y el tal Simón quería tener ese poder también. Pero mire la respuesta en el 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es un don de Dios. El Espíritu Santo en tu vida es un don de Dios que no se vende ni se compra. Aleluya. No se vende ni se compra. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. El Espíritu Santo en tu vida se consigue con un nacimiento nuevo, que tú dices: Señor, pongo mi vida en tus manos, voy a empezar a cambiar. Ahí empieza tu nacimiento y recibes
El Espíritu Santo. Aleluya. Pedro y Juan pudieron darse gloria a ellos. Nosotros, los que sanamos, cuando nosotros llegamos a un lugar, se sanan, se convierten, pero no. Ellos sabían de quién era el poder. Y entonces le dijo en el 21: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mire qué tremendo es pensar que nosotros podemos obtener el Espíritu Santo sin dedicar nuestra vida a Dios. Dice: arrepiéntete por si acaso Dios te quisiera perdonar, porque es una ofensa para Dios pensar que nosotros podemos obtener el Espíritu Santo sin vivir la palabra de Dios. Y le dijo en el 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho me venga sobre mí. No sé si se arrepintió el Simón, pero sintió temor cuando le dijeron: oye, tú has pensado que el don de Dios, tú has pensado que el Espíritu Santo de Dios se compra. Déjame te digo que no. Se asustó y dijo que rogaran a Dios para que nada de eso le aconteciera. Pero Pedro y Juan no se daban la gloria a ellos. Perdón. Pedro sabía que un día Jesús le había dicho algo. En cierta ocasión Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le dijeron: unos dicen que eres Elías, y otros dicen que pues eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Jesús no estaba tan interesado en saber qué decían los hombres de él, porque también les preguntó: y ustedes, los que me siguen cada día, ¿quién dicen que soy yo? Me interesa su respuesta de ustedes. Aleluya. Y Pedro le dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Necesitamos al Espíritu Santo para que Dios nos hable. Aleluya. Y le digo: y yo te digo, Simón, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Qué precioso. Gloria a Dios. Pedro reconocía quién era Jesús, y eso no se lo reveló carne ni sangre, se lo reveló el Espíritu Santo, mismo Dios que estaba en el cielo. Cuando Jesús escuchó eso, le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Le estaba entregando el poder a Pedro, y sobre él edificó la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros tenemos el poder para atar y desatar, pero que necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. De otra manera seremos como los fariseos, que de labios le honran, pero su corazón está lejos de ellos. ¿Y cuánta gente hay así en las iglesias? Que vienen y alaban,
y parece que son súper espirituales, pero su corazón está lejos de Dios. Lo honran de labios, pero su corazón está muy lejos de Dios. No anhelan el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Los discípulos anhelaban el Espíritu Santo de Dios, porque Dios les dio una promesa y les dijo: esperen hasta que venga el Espíritu Santo de Dios, la promesa. Todo aquel que lo anheló fue y esperó. Ellos lo anhelaban y ellos no se daban gloria. Ellos sabían que los milagros no eran porque ellos eran buenos, era porque Dios estaba con ellos. Aleluya. Me gusta contar siempre una historia cuando hablo acerca del poder de Dios, que ya la he contado en algunas ocasiones, y los que ya la han escuchado, pues ténganme un poco de paciencia, porque hay algunos que no la han escuchado. Pero vamos a hacer una comparación. Dice, es como un chiste, ¿verdad? Pero trae mucho que decir. Ustedes saben que en el tiempo que Jesús iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, mandó que trajeran un asno, un burrito, a sus discípulos, y lo trajeron. Entonces Jesús entró a la ciudad montado en ese burrito, en ese asno, como usted lo conozca. Y cuando entraba Jesús, dice que le ponían toda clase de palmas y lo alababan y lo tocaban y le decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y wow, era precioso, porque estaba entrando aquel que sanaba, estaba entrando el Mesías, el prometido, estaba entrando a la ciudad y todo el pueblo estaba contento. Y bendito el que viene, y lo tocaban y lo tocaban. Aquí entra el chiste. Y el chiste dice que cuando ya Jesús entregó el burrito, el burro estaba en su casa con su papá y su mamá. Y el burrito estaba como en otro mundo, bien emocionado. Y le preguntó el papá burro: hijo, ¿qué tienes? Y le dijo: wow, papá, hoy fue un día impresionante para mí. ¿Me creerías si yo te digo que yo soy un rey? Y su papá le decía: tú estás loco, ¿cómo que un burro va a ser un rey? Sí, papá, hoy me recibieron en la ciudad. Cuando yo entré, todos me decían bendito, todos me tocaban, todos querían recibir algo de mí. Y yo soy un rey, papá, mamá, soy un rey. Y los papás del burrito pues no se la creyeron. Le dijo el burrito: es más, vayan conmigo a la ciudad mañana y ustedes van a ver cómo me tratan, como un rey. Ok, fueron. Y el burrito se preparó para entrar a la ciudad. Yo me imagino que hasta se sacudió el polvo, yo no sé qué hizo. Y el burrito iba caminando, pero nadie le hacía caso. Es más, lo pataleaban, lo quitaban, porque estorbaba un burro. Un burro en medio de tanta gente, estorbas, quítate. Un animal. Y el burro volvió triste. No sé qué pasó. Ayer todos me decían rey. Ayer todos me querían tocar. Ponían mantos, palmas para que yo pasara. Pero no sé qué pasó, ya no me llaman rey. Y aquí entra lo poderoso. En un momento que Jesús usó a ese burrito, el burrito era importante, porque en él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero una vez que Jesús ya no acompañaba al burro, el burrito ya no era nadie. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Que hay muchos hombres hoy en día, muchos predicadores, que piensan que por ellos, porque de ellos es el poder, que ellos son los que sanan, pero no. El burrito ya no era nadie cuando Jesús ya no estaba con él. Nosotros, así seamos los más usados, si Dios no está con nosotros,
no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Necesitamos a Dios. Aleluya. Que si alguien se sanó porque le puse las manos, no es gracias a mí. Es gracias a Él. Es gracias a Él porque Él ha prometido ir y hacer discípulos por todas las naciones. Y mandó que sanaran enfermos. Entonces, solamente nosotros, mientras permanezcamos humildes, Dios puede obrar en nosotros. Pero es que hay muchos predicadores hoy en día que si no les dan un hotel 7 estrellas no van a predicar, que si no le dan los miles que piden no predican. Y yo no digo, y la palabra de Dios dice que el que vive del altar coma también del altar, el que trabaja en el altar. Sí dice, pero es que ya en estos tiempos que estamos viviendo quieren vender la palabra de Dios. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo a Simón? Esto no se vende, esto se consigue. Entonces en nuestras vidas, mi hermano, necesitamos anhelar el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios es el Espíritu Santo. Entonces nosotros cada día en nuestra vida lo necesitamos. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas 5, perdón. Lucas 5 es Lucas 4:1, perdón. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. ¿Para qué? Por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Mismo Jesús necesitó estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? Que dice que lleno del Espíritu Santo fue al desierto y ahí se le apareció el diablo en persona y le ofreció tantas cosas. Pero como Jesús iba lleno del Espíritu Santo, porque nosotros solamente llenos del Espíritu Santo es que podremos vencer las tentaciones como Jesús las venció. Solo llenos del Espíritu Santo, de otra forma no se puede. Por eso es tan importante en nuestras vidas anhelarlo y buscar de esa presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Mismo Jesús. Tengo otra en Hechos 19, una historia que todos conocen de algo que pasó con algunos hombres. Hechos 19:11, mire lo que dice. Y así Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por qué Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo? Porque Pablo era un hombre que se determinó a servir a Dios y fue lleno del Espíritu Santo. Y un hombre lleno del Espíritu Santo puede hacer milagros extraordinarios. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y dice que los milagros eran de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y mira el 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos querían reprender un demonio sin tener el Espíritu Santo de Dios.
había 7 hijos de un tal Escevas, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Satanás conoce quién lo tiene y quién no lo tiene. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas tenemos que anhelarlo. Vuelvo y repito. Mire lo que dice ahí mismo en Hechos, pero en el capítulo 2. Usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos los enviados. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quién estaba ahí? Los discípulos, todos aquellos que Jesús les dijo: esperen por la promesa. Y en este día de la fiesta de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y cuando esto bajó, este estruendo, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice que todos aquellos que estaban esperando la promesa de Dios fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy en día esa promesa ya está, y ya vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero muchos en las iglesias aún no tienen el Espíritu Santo, y es tiempo de esperarlo como lo esperaban en el Pentecostés. Lo estaban esperando, esa promesa. Nosotros tenemos que estar esperando también esa promesa de Dios. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a tu vida, primeramente es porque tú lo anhelas. ¿O acaso crees que estos hombres iban nada más a ese lugar a comer? Ellos anhelaban, ellos esperaban la promesa de Dios. O sea, dice que todos los días la esperaban. O sea, ellos no querían perderse un día, porque decían: ¿y qué tal si en ese día llega la promesa y yo no estoy? Pero todos, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque cuando la promesa de Dios vino, todos estaban ahí unánimes. Y dice que empezaron todos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que Dios quiere que nosotros anhelemos ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servirle bien, para buscar de Él cada día. Todas las iglesias necesitan al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a una presencia con Dios. El Espíritu Santo es movimiento. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No había nada, pero Él ya se movía. Nosotros, la iglesia, necesita al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le va a entregar la iglesia al Señor. Aleluya. El Espíritu Santo
es el que le va a entregar la iglesia. Y si en una iglesia no está el Espíritu Santo, o sea, tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, no está en nuestras vidas, ¿qué pasa si hoy viene Jesús? El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a un encuentro con Dios. Pero si el Espíritu Santo está ausente de nuestras vidas, ¿qué pasará? Si tú y yo morimos hoy y llegas a la presencia de Dios, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿El Espíritu Santo de Dios está en tu vida? Es importante reflexionar sobre la importancia de tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, o sea, la presencia de Dios en nuestras vidas. De verdad que es un gozo para mí a veces mirar personas que apenas han entregado su corazón a Dios no hace mucho tiempo, y usted las ve cómo se entregan al Señor, cómo alaban a Dios, porque anhelan esa llenura del Espíritu Santo. Porque hemos reconocido, ¿verdad?, que sin Dios no somos nada. Hemos reconocido que nosotros seríamos como el pez que si lo sacan del agua se muere, y si lo vuelven al agua revive. Así somos nosotros. Si nos sacan de Dios moriríamos, pero en Dios tenemos vida eterna. Él nos cubre con su sangre preciosa. Cada día está esa cobertura sobre todo aquel que le anhela, sobre todo aquel que tiene el Espíritu Santo, porque Dios cuida de su pueblo. Le dijo a Moisés: dile al pueblo que en los dinteles de la casa, en los postes de las casas, pongan sangre de un cordero, porque el ángel de la muerte viene. Pero cuando el ángel de la muerte viene y vea que esa marca está en esa casa, el ángel de la muerte no va a entrar. Cuando el ángel de la muerte vea que el Espíritu Santo está en esa casa, no va a entrar. Pero si no está, va a entrar. Y todo aquel pueblo obedeció y empezó a poner sangre en los dinteles, en los postes de la casa. Y aquel ángel de muerte vino y entró a toda la ciudad de Egipto, y todo primogénito murió. Pero todo aquel que estaba cubierto con la sangre del cordero vivió. Mira la diferencia de servir a Dios. La promesa de Dios sobre nosotros es que seremos bendecidos en esta tierra. Decía Pedro: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Cuando este hombre rico se fue, el que empecé leyendo, ¿qué pues tendremos? De cierto les digo que no hay hombre que haya dejado casa o padre o madre que no haya de ser recompensado en esta vida y en la venidera, la vida eterna. Ese es el precio, esa es la consecuencia de seguir a Jesús. Con Jesús solo ganas, nunca pierdes. Dios te bendiga, mi hermano. Hasta aquí mi parte y el pastor con nosotros.